deseo por lo desconocido, la incertidumbre, la codicia, la especulación, el maltrato no solo del territorio y del paisaje, sino también de los seres humanos. ¿Por qué? Nunca he leído yo, ni he visto, ni he oído a nadie que hable del oro de Rodalquilar. Ah, es que en Rodalquilar hubo oro. Pues claro, sí hubo. Para quien no conozca Rodalquilar, pues la verdad es un poco difícil de intentar explicarlo, ¿no? Porque son sobre todo sensaciones. Ay, qué suerte tienen ustedes de vivir aquí en este sitio y que no, todo eso me lo dicen, pero yo no sé por qué. Sí. Una vez me quedé mirando el perfil de la montaña y me salí con el coche en la cabeza. Y mi mujer se viene conmigo. Bueno, los dos salimos llorando a Rodalquilar cuando nos fuimos, ¿eh? Fue un paraíso. Yo llegué a Rodalquilar la noche de Reyes, no sé qué, si fue un bueno o un mal regalo para el pueblo, pero fue un regalo de Reyes. El paisaje seco, pero al mismo tiempo alegre, ¿eh? La luz, eso, abrasadora. Todo el que ha pasado por Rodalquilar, pero en esa etapa tiene una sensación de haber estado en un sitio, en una época única. Y todos me decían, tendría que ver usted, ¿no? Tendría que ver usted lo que era esto. Salía Rodalquilar en el mapa, por muy pequeño que fuera, en la provincia de Almería, y no salía ni El Ejido, ni Roqueta, ni nada, y ahora es el que menos sale. Ya es la sensación de un pueblo fantasma. Es como un pequeño laboratorio de la Quimera del Oro, ¿no? Pero por lo inhóspito y por lo aislado. Era como, ahí se podía llevar el experimento que tú quisieras. Aquí se sacaba el oro puro, 24 quilates. No es oro todo lo que reluce, pero el oro reluce de una manera muy especial. La ley del oro. Los gramos por tonelada. La ley es gramo por tonelada. Bueno, la historia minera de Rodalquilar, la verdadera quimera del oro, que fue perseguida por muchas personas a lo largo de más de un siglo, comienza pues, posiblemente hacia 1868. Una compañía minera internacional, Stolberg y Westfalia, dice que hay oro en Rodalquilar. No llega a hacer ningún trabajo de investigación, pero quedan los rumores ahí. Esto inaugura una etapa de casi 70 años, que es la que yo he denominado en algún trabajo la etapa de los visionarios locales. En 1883, alguien en la mina de las Niñas decide enviar 3 muestras de rocas de la mina a analizar y descubren que hay oro y además que hay unas cantidades sorprendentes. Y eso empujó a un grupo de pioneros, entre los que cabe destacar a Juan López Soler, pero no vamos a entrar en una fase de explotación industrial del oro hasta la llegada de recursos de fuera de la comarca. Ese gran negocio minero viene representado por una empresa constituida en 1928 y llamada Minas de Rodalquilar S.A. Es una compañía minera de capital respaldado por banqueros bilbaínos y técnicamente dirigida o asesorada por ingenieros de mina británicos. La planta que se montó en Rodalquilar, la planta piloto, esa vino de Inglaterra, Casa Dor, terminaba con 2 R. En 1931 se inaugura la planta Dor, la planta metalúrgica Dor. Esa vino para tratar 30 toneladas al día y se le llegaron a sacar 60 toneladas. Y bueno, ya digamos que entramos en una fase en la que hay una explotación industrial y metalúrgica y minera con unos 300 y pico trabajadores, pero también había negociantes internacionales de mucho calibre. Quizás haya que recordar en este momento la figura legendaria de Basil Zaharov, el mercader de la muerte, un traficante de armas que también fue uno de los grandes accionistas de Minas de Rodalquilar en los años 30. Y luego también algún otro personaje como el asesor técnico de la empresa,
que era un ingeniero de minas británico, Leopold Kessler, británico aunque de origen judío, y uno de los padres del movimiento sionista internacional, protagonista de las primeras expediciones a las costas de Palestina reivindicando un hogar nacional para los judíos. Es decir, si juntamos la capacidad económica con la capacidad técnica, Minas de Rodalquilar prácticamente estaba abocada al éxito. Igual que en las épocas anteriores, Antonio Avellán y Juan López Soler estaban lamentablemente abocados al fracaso independientemente de sus esfuerzos tanto personales como económicos, porque no hay que olvidar que Antonio Avellán y Juan López Soler involucraron en sus fortunas personales en el intento de beneficio del oro de Rodalquilar. Hay un aspecto siniestro vinculado a esta etapa y que conviene recordar. Durante la explotación de minas de Rodalquilar, que en la memoria colectiva de los habitantes de Rodalquilar ha quedado como la etapa de los ingleses, hubo una fortísima incidencia de una afección profesional vinculada al trabajo minero. Entonces se comentaba y se hablaba, claro, por supuesto, de Rodalquilar, pero más que por lo bien que estaba el marido trabajando en la zona y tal, era pues por la enfermedad que se podía coger. Yo me enteraba, porque me lo decía la gente, que había bastantes personas aquí que habían muerto muy jóvenes, a los 6 meses como mucho, por ejemplo, trabajando en las minas. La silicosis llegó a afectar a 200 de esos 250 trabajadores, prácticamente al 80% de la población minera. Enfermaban poco a poco algunos, igual algunos cuando se jubilaban al poco tiempo morían. Porque lo que producía la silicosis era el polvo que salía de los taladros, de la perforación, como cuando tú haces un taladro en la pared para poner un tanco de plástico, de plomo o lo que quieras. Ese polvito es como un cristal que el pulmón te lo rebana, te lo hace polvo, te quedas, pues fíjate, a los 4 o 5 meses empiezas a asfixiarte y hasta que palmas. Y de hecho, eso va a dejar un legado muy pernicioso para la etapa siguiente, cuando la empresa que en 1943 intenta poner de nuevo en explotación las minas de Rodalquilar se encuentra con falta de obreros especializados porque todos habían sucumbido o estaban afectados por distintos niveles del padecimiento silicótico, ¿no? Estuvo Minas de Rodalquilar, luego el Instituto Geológico y Minero de España y en junio del 43 entró a Daro. Cuando llega a Daro, pues a Daro retoma exactamente la misma actividad que estaban haciendo la compañía de Minas de Rodalquilar, y entre 1943 y 1956 replica la actividad de Minas de Rodalquilar. Los martillos perforadores, en puesto de salir polvo por el taladro, lo que salía era agua. Entonces no había polvo, no había silicosis. Y luego mascarillas, unas mascarillas Otto, eran alemanas, muy majas. El pueblo de Rodalquilar era gente muy cálida, muy seria y acostumbrados a sufrir, ¿no? El pueblo como tal se funda en 1930, una vez que se asienta en la compañía Minas de Rodalquilar, instala la planta DOR y empieza a explotar la mina Consulta, que es el embrión de lo que luego sería el pueblo de Rodalquilar. Aunque el paraje histórico de Rodalquilar tenía ese nombre desde muchos siglos antes, pero el pueblo de Rodalquilar podemos entender que se funda en 1930. Aquí la vida, yo como he dicho en broma, y lo digo en broma, a mi hijo se lo digo yo algunas veces, yo aquí empecé a comer migas de aquellas de harina de trigo, a quitarme el hambre de la hambruna aquella de los finales de la guerra del 39. Cuando iban a matricular a los niños decían muchas veces, ¿cuándo nació este niño? Dicen, en el año del hambre. Digo, ¿pero qué año? En el año del hambre. Comiendo hierbas que se pillaban, si no te pillaban los dueños de... Sí, por lo visto no les dejaban ni en los secanos coger matas o algo que se pudiera comer. Esa zona era un entorno agrícola de subsistencia en el que prácticamente vivías con lo que cultivabas y lo que tú generabas. Tomar leche era una cosa extraordinaria. No comprendes si no tenías tú una cabra o tenías cualquier cosa. Comía migas, gachas, pan, no comprendes, sin ganar nada, de dinero nada.
Y claro, el impacto de ese cambio de economía, una economía de supervivencia, una economía minera, con el Estado español presente allí, con el Instituto Nacional de Industria, la empresa nacional Adaro, y de la creación de un equipo de investigación con gente, ingenieros de minas muy válidos y que de hecho lo demostraron, todo esto pues es un impacto, ¿no? Es un impacto. En tierras de Almería, donde existen vastas extensiones de terrenos improductivos, Su Excelencia el Jefe del Estado comprueba la labor del Servicio de Explotación y Mejora de la Zona Árida del Sureste Español. El objetivo de la investigación era tratar de encontrar una manera de hallar los filones que tenían oro. Entre más de 1000 filones que había allí, unos estaban con mucho oro y encontraron una llave para saber cuáles tenían oro y cuáles no. Para resolver ese problema es para el que se creó esta metodología. Es una investigación geoquímica muy específica, oro-estaño. Entonces, lo que hicimos es plantearnos si el oro venía acompañado de otros elementos que nos permitieran, buscando ese otro elemento, encontrar el oro. Porque el oro en superficie, por la meteorización y todo eso, descendía hacia abajo. Y entonces se trataba de encontrar en superficie algún compañero de viaje, algún satélite, algún Pathfinder que acompañara al oro. Entonces hicimos unos análisis, muchísimos análisis. Yo todo lo que llegaba, que salía de la mina, todo lo analizaba, todo lo veía y todo lo estudiaba. Porque del resultado de nuestros trabajos dependía mucho de la mineralogía. Y encontramos que el oro y el estaño seguían la misma pauta. Donde había estaño había oro y donde había oro había estaño. Y eso fue un éxito de investigación muy interesante, muy importante, que bueno, nos fuimos muy felicitados. Dentro de esa gran investigación científica se produce un hecho que es muy relevante, y es que se descubre un mineral que no se conocía hasta ese momento, la rodalquilarita. Rodalquilarita, lo cual siempre es una cosa, siempre es un orgullo, que el nombre de rodalquilar ya queda ahí para toda la vida, ¿no? Con lo cual ya al aspecto científico también se suma, pues digamos, un aspecto, podríamos incluso decir que emocional. Fue un paraíso salvo que teníamos mucha responsabilidad, porque la gente nos miraba del pueblo a ver cómo iba la investigación, porque era el futuro, la mina estaba si no condenada a cerrarse, En ¿no? las explotaciones mineras de Rodalquilar, los obreros disponen de hogares amplios e higiénicos y la producción anual se ha incrementado poderosamente. Franco presencia aquí la voladura realizada con 2 toneladas de dinamita de un trozo de monte en la Sierra del Fin. Después, Franco se informaba detenidamente de la marcha de la explotación y en los talleres presenciaba la fundición de una barra de oro. Entonces, en Rodalquilar realmente se fabricaban dólares. O sea, el oro, el interés era enorme porque era una fábrica de dólares. Tanto es así que la planta de Enver, famosa, que hay allí, dicen que fue pagada con lingotes de oro. Con un tamaño aproximadamente 10 veces mayor a la planta de minas de Rodalquilar, y esa planta se inaugura en el año 1956. Esa vino para tratar 600 toneladas por día y nunca se las llegó a dar. Se aproximaban, pero nunca se llegó, porque no vino bien la cosa. El paso de la planta Ador a la planta Denver pues supuso una inversión enorme que en algunos sectores lo pusieron en duda. Cuando Franco inaugura la planta Denver, insiste ya en que el esfuerzo que está haciendo el Estado es por una razón de interés social. Llega a decir, el compromiso del régimen es que no haya ningún hogar sin pan, ninguna casa sin lumbre. Y el sueldo de los mineros era muchísimo mejor que el de cualquier otro, cualquiera de por allí. O sea, era económicamente un pueblo que se distinguía de los demás. Mira, a que tú lo ves bien. Espérate.
entonces había épocas en las que dije, hombre, la empresa nacional a dar un Rodalquilar, pues se creaban unos grupos, mandaban para hacer unos ejercicios espirituales, cursillos de cristiandad. Catolicismo social. De hecho, la iglesia y la construcción de la iglesia va a ser un elemento importante en el nuevo poblado de Rodalquilar. Si utilizamos a los distintos directores de las compañías mineras que han operado en Rodalquilar como hilo conductor, podemos concluir que su espiritualidad y su compromiso social son elementos comunes, desde Gabriel Garnica hasta Ramón de Rotaeche, el primer director de Adaro, y su sucesor Juan Antonio Gómez Angulo, son personas que tenían una posición muy militante, muy activa en distintas congregaciones religiosas y que tenían como elemento común una cierta preocupación social por la igualdad y por la realización de un individuo, de un hombre nuevo. En contra de mi gusto, porque no me gustaba, hice ejercicios espirituales. Las minas de Rodalquilar van a ser las pioneras en esta actividad curiosa, gestionada por el mítico Padre Llanos. Íntimo amigo de Ramón de Rotaeche y que imparte ejercicios espirituales en Rodalquilar y sobre todo el elemento fundacional y aglutinador de lo que fue una gran experiencia basada en Rodalquilar, que fue la del Servicio Universitario del Trabajo. El Servicio Universitario del Trabajo se fundó en 1950 en Rodalquilar con un viaje iniciático del Padre Llanos con Eduardo Zorita, con Jorge Jordana de Pozas, y estos padres fundadores del Sud fueron los que dirigieron los campos de trabajo que se desarrollaron en Rodalquilar en los 3 primeros años de vida del Servicio Universitario del Trabajo. El Padre Llanos, una de las veces, al menos una, dio los ejercicios espirituales a Franco. No eran obligatorios, pero como si lo fueran, había ejercicios espirituales todos los años. A no hablar, no podía hablar con nadie, solo en la hora de meditación, luego pues a comer juntos y rezar, y meta a rezar, y rezar, y rezar. Pues sí, pues todos los días, pues estaba de rodillas con los brazos abiertos en la iglesia. Y las charlas, pues las charlas eran pues, del padre tal o del padre cual, pero de religión. No sé si lo haríamos a veces porque nos viera el jefe. Si no asistía a misa se le castigaba con un día o con varios días de sueldo. O sea, había que cumplir. Lo engañaban, iban al cursillo y luego leche, no es que lo sentían. Iglesia, con la vivienda del cura. El director de la empresa, don Ramón de Rotaeche Ignardi, era un hombre muy católico. Y parece ser que quería que toda la gente estuviéramos metidos en la iglesia. Sí, la religión aquí era lo que mandaba, porque este hombre era muy católico. Pero este hombre no era beato, era católico. Él lo que quería era bien para el obrero, para el trabajador. Y a partir de eso hubo algunas ventajas, porque ya se podía hablar más con los jefes que yo he tenido, y otros trabajadores. Incluso algunos daban lugar a que se tutearan. Pues entonces en aquella época aquí, como la gente empezamos aquí ¿cómo te diría yo a ti? De una vida tan rústica, a estos señores cuando venían aquí de ingenieros ya nos creíamos que eran los dioses de la tierra. Hasta el punto de que si había conflicto familiar en una familia de mineros y tal, se intervenía por parte del ingeniero allí para poner paz. La relación de unos con otros, siempre, no cabe duda de que había cierta parte que era reservada, pero siempre con cierta tendencia un poco a la separación. Claro, y nosotros, entonces tú estabas como especie de cohibido, un poco así de inferioridad y tal, y que igual luego ya no. Ahora le habla un ingeniero de tú, le habla de entonces don fulano, doña fulana, y entonces todo el mundo era don. Claro, como da usted su permiso, da usted su... Después eso como ingeniero, lo he oído muchísimas veces. Las clases sociales se notaban solo con abrir los ojos. Se hacían cosas que actualmente no es así. Casa dirección, casa de visitas. Arriba, las casas de los ingenieros. En la ladera, bajando, las casas de los ayudantes o capataces de minas. Vivienda de los técnicos medios, vivienda del ingeniero, la casa de
del médico. Y luego las casas nuevas, que eran las que estaban bien, y las casas viejas, que eran las que ocupaban todos aquellos que no tenían cabida en las casas nuevas. Pero a veces veía uno cosas muy raras, ciertos privilegios para algunos y en cambio para otros flaqueaba un poco la cosa. Y unos obreros ganábamos, nos pagaban de extraordinaria 10 días, y a otro compañero que estaba haciendo lo que tú, o menos que tú, le pagaban un mes, por simpatías personales, por lo que quiera fuera. La Casa Paz de la planta Denver, casas de empleados, consultorio médico. Los trabajadores, la iglesia, los no sé qué, bueno, pues todo eso yo no creo que se diseñe hoy día un conjunto minero así. Vale, tú cumples y yo me preocupo absolutamente de que tus hijos tengan una educación perfecta. Y si se ponen malos, yo los voy a curar y yo me los voy a preocupar y tal. Y si destacan y quieren seguir estudiando, yo les voy a proporcionar todos los medios para que puedan hacerlo así. De hecho, eso me consta que ha sido así. Y es que gracias a la presencia de Daro, pues se generalizó el que todo el mundo tuviera acceso a la educación. Construyó una cantidad de escuelas que de principio no tenía relación con las dimensiones del pueblo. Claro, inmediatamente vimos que era imposible mantenerlo con 2 maestros porque había 200 o 300 niños, los que aparecían por allí y se iban sumando constantemente. Aquí había familias muy numerosas de muchos hijos. Había una familia que tenía 14 hijos. Material escolar, papel, cosas de estas, la empresa nos lo daba todo. Era más de lo que tenía cualquier escuela nacional. Aquello era una maravilla. Cientos de críos, no había un niño de cualquier padre que estuviera trabajando aquí que no estuviera en el colegio. Pero ahí la empresa ayudaba. Es decir, si nosotros acusábamos falta de asistencia, le llamaban al orden al padre, que era minero. La educación era un objetivo primordial y era una cosa a trabajar. Y entonces los mejores maestros se les ofrecía. Los maestros hubieran querido ir allí, porque ganaban casi el doble. No era el doble, pero casi el doble. Cuando un maestro ganaba francamente poco. Eran muy severas, pero eran muy buenas maestras, tenían mucho interés porque la gente estudiara. No daban parmetazos, con ganas, pero tenían mucho interés porque aprendieran. La disciplina en clase se logró muy pronto, y eso sí que fue mérito porque no tenían ningún tipo de disciplina. Muchos no tenían disciplina familiar, de urbanismo diríamos, de aseo, que eso costó también lo suyo, de ir limpios adecuadamente a la escuela. Y vamos, nos preparaban bastante bien, porque yo luego estuve en Navarra y llegué allá a la escuela de un pueblo y me subieron 2 cursos. Fui uno de aquellos niños que tuvo que venir a varios concursos provinciales de catecismo. Recuerdo que el año que yo vine nos quedamos primero en las 3 categorías que se presentaban. Entonces aquello pues para el pueblo pues era para el pueblo se enorgullecía. Había bonanza y vivía mucha gente aquello y eso era un pueblo feliz, ¿eh? Era un pueblo que hasta tenía cine, había 2 cines, en el pueblo. Oficinas, garajes antiguos, el cine. Y era una vida alegre, había baile, aquí hacían baile, ponían música de aquella de Juanito Valderrama y de Antonio Molina. Y por ejemplo, cuando las fiestas del pueblo, a mí me tocó ser presidente de la comisión de festejos, que era el ingeniero joven de allí. La fiesta era San Pedro, la fiesta principal del pueblo, y también Santa Bárbara, que era la de la mina. En Santa Bárbara había función religiosa, por supuesto, procesión. El tema era que los mineros lo hacían todo a golpe de no son cohetes, como era de barrenos. Con grandes petardos, con pértigas de dinamita. Bueno, un día le volamos casi la procesión al cura. Soltaba el petardo y los niños se llevaban un susto grande, pero tienen que aguantar, son hijos de mineros, pues ya está. No la de Santa Bárbara, que la de Santa Bárbara
no tengo grandes recuerdos, sí de mucho petardazo y tal, pero yo tengo más recuerdos de la fiesta de San Pedro, en verano. Luego había premios a ver cuál era capaz de comer más morcilla, por ejemplo. En el mismo campo de fútbol se montaban unas mesas inmensas, alargadas y tal, venían catering de Almería con camareros y allí el pueblo entero comía, bebía. Y entonces empezamos a divertirnos así, luego después ya con el fútbol, ¿no? Había los partidos de fútbol. Había un equipo de fútbol que llegó a estar en segunda división de entonces, de la época. Vamos, el equipo quedó campeón de España, el Adaro, que se llamaba. Adaro lo que cogía era, si había un jugador que destacaba, cogía, se lo llevaba para allá, le daba trabajo, casa. Costaba aquello los cuartos también, porque todos los futbolistas no trabajaba ninguno en la mina, todos estaban enchufados por el fútbol. Este valle tiene mucha fuerza, sus colores, es vida, es algo impresionante vivir aquí. Una sensación extraña, incluso al principio, las primeras noches me costaba dormir de la tranquilidad. No tenemos ADSL ni siquiera, tenemos 3G, pero bueno, no se acostumbra a funcionar. Si quieres ir al cine lo tienes a 50 kilómetros. Yo no sé si llamarle energía, no sé qué llamarle, pero lo que sí que es cierto es que hay algo que trae. Como consecuencia de la recuperación civil que se ha operado en Rodalquilar, hay una marcada dualidad en su pequeña sociología entre los que mantienen una cierta memoria del Rodalquilar antiguo, minero, e incluso gente que tiene memoria del Rodalquilar agrícola que convivía con el minero, y muchos nuevos pobladores que vienen atraídos por unos iconos, por unas imágenes que no se corresponden con esa tradición. Son miradas más urbanas, más cosmopolitas. Hay una convivencia con una cierta armonía, pero no llega a haber una cohesión porque hay una especie de ignorancia mutua de cada uno de estos mundos, de estas cosmovisiones, ¿no? Del mundo minero de entonces, no sé más que lo que me cuentan ellos. Empezaron por aquel lado un socavón y otro por otro, y se metieron uno debajo del otro. Y estábamos ya dando las boqueadas para irnos, ya había pasado la primera crisis, quedábamos 200 obreros. Y se le ocurrió a uno de los capataces tomar una serie de muestras donde se pudo observar que las leyes eran enormemente altas. El director de la mina un día me preguntó, oye, ¿qué te parece si nos metemos con este filón y tal? Y le pues mira, está en un sitio donde nosotros ya pensamos que en esa franja, entonces entra por ahí a ver qué pasa. De pronto apareció esta Virgen. Y entonces fue ahí cuando... Fenómeno de la naturaleza. Apareció el 340 famoso, ¿no? Que era una maravilla entrar allí y ver zonas tapizadas en oro. Y se veía el oro como lo ve. Tendría de 500 a 1000 partes por millón y una mina se explotaba entonces con 3 o 4 partes. O sea, era un verdadero fenómeno. Es el que justifica toda una inversión y un movimiento y una dedicación de personas, maquinarias, inversión económica. Es impresionante. Yo lo aprendí cómo era el oro porque sé cómo todo el proceso, lo conozco. Entraba trituración, molienda. La cianuración, cosa que eso hubiera ahora creado problemas muy grandes. Lavado, precipitación. Y al final el oro se fundía se quedaba un chorro brillante de oro que se fundía en lingotes pequeños, lingotes de unos 14 kilos. Y cogían los lingotes, los metían debajo del asiento del conductor y simplemente arrancaban el coche y se venían para Madrid a traer a las oficinas de Adaro los lingotes de oro que se habían extraído en el pueblo de Rodalquilar. En el último momento que salías del Cerro del Cinto sin saberlo, a más de una vez a mí me metieron en el último minuto debajo de los asientos unos lingotes de oro, el tamaño de ese orden. Este es el tamaño del lingote. Yo tengo recuerdo de haber bajado a la mina, de haber visto a los mineros picar, de haber entrado a la cámara acorazada
y ver todos los lingotes y tener un lingote en mis manos. Mucho oro, muchos lingotes, sí, yo iba a jugar allí a la Casa Paz, como le decían, y ya, claro, yo vivía al lado de ellos y ya pues se acostumbraron a mí y yo andaba por allí. Casa Paz era el sitio donde se producía la magia, un edificio donde se hacía el precipitado y la fina fundición del oro, ¿no? Y cuando se hablaba de aquello era como si se hablara de algo extraterrestre, porque claro, allí es donde nacían los lingotes de oro, allí es donde se guardaban los lingotes de oro, allí es donde todo Rodalquilar cobraba sentido, porque si no existían esos lingotes y no existía la Casa Paz, no existía nada más, ¿no? Lo que de verdad impresiona no es ver el primer lingote, es ver el último lingote. Paradójicamente, esta época dorada de 1956 a 1966 es también la que significa la muerte minera de Rodalquilar, porque la gran capacidad de la planta Denver agota los yacimientos de Rodalquilar. Y en el año 64, que fue el año que más oro se sacó en Rodalquilar, que fueron 732 kilos. Ya al año siguiente desapareció. Salvo 3 o 4 ejercicios, el resto de los años fueron deficitarios. En ese sentido, las minas de Rodalquilar estaban empezando a flaquear, porque ya no se sostenía solo por el ideal mesiánico el mantener una explotación y una inversión de ese tipo. Había ya decretado una decadencia de Rodalquilar que tiene un estrambote tardío con motivo del hallazgo del filón 340, que regala un par de años de rentabilidad como nunca se habían producido y prolonga de una manera artificial la presencia de la minería pública en Rodalquilar, que con toda probabilidad estaba pensado que se cerrará para el 58 o 59. Claro, aquello fue un jarro de agua fría, que digo un jarro, vamos, un mar de agua fría la que nos mandaron, la que nos cayó encima. Muy frustrado, tanto es así que nunca acabé el informe sobre el cierre, porque yo no había recomendado el cierre. Nos quitaron el tema de las manos bueno, yo claro, eso ya es alta política, es decir, la decisión fue política, no fue técnica. O sea, el año 65-66 es otra época, en pleno desarrollismo, en plena apertura, y ya los principios ideológicos que habían sostenido y justificado la actuación del Estado en Rodalquilar habían desaparecido. Decían en Rodalquilar, aquí se estrellan los talentos, y es verdad, allí nos estrellamos todos. Y yo lamento muchísimo haber fracasado, aunque nunca se supo si hemos fracasado porque se cerró antes de que termináramos la investigación. Yo he conocido amigos precisamente que se iban de aquí a Barcelona y llorando me decían, Juan, me voy, pero no voy a durar en Barcelona 6 meses. Efectivamente, no duró 6 meses. Hombre, de que con silicosis y todo el jaleo, y eso me llegó al alma. Y se emociona uno también. Pero en fin, no. ¿Se os ha hecho el homenaje que os merecéis? Pues no, hombre, yo en realidad no me merezco ninguno, porque al fin y al cabo no he intervenido en la zona más difícil, en el área más difícil, que es la minería, en la mina. Pero esos mineros que han estado allí sí, se merecían algo,
algo. Por lo menos sus nombres que todo el mundo los conociera.